Manuel Sosa, concejal de Uniendo Villa María. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por recibirme acá en el estudio de la radio. Un placer verlos. Bien, bueno, y perdona las improlijidades por ahí. Por favor. Fue todo el aire. Manuel, hay muchos temas de actualidad que nos interesan. Seguramente el último y más resonante fue el de los limpiavidrios y vos tuviste una posición interesante. Si te parece, habíamos acordado hablar de otro tema, pero si te parece, empezamos por ahí y después me gustaría que me digas el estado en el que están los juicios que presentaron junto a Maximiliano Romero contra la municipalidad. Bueno, primero que nada, por supuesto que no hay ningún problema si hablar de todos los temas que ustedes crean interesantes o importantes, poder charlar, siempre a disposición de este lugar, así que tranqui. Lo que pasa es que por ahí uno acuerda, vamos a hablar de los juicios y después no trajiste datos. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Uno medianamente el tema lo tenemos en la cabeza porque se trató, como bien decís vos, en la última sesión de la semana pasada en el Consejo Deliberante. Y en realidad, para ser claro, lo que se trató en el Consejo Deliberante, donde uno tuvo una posición bastante crítica, es la ratificación o la declaración de interés de un decreto del intendente adhiriendo a la ley provincial, que es la que establece la provisión de los cuidacoches y los limpiavidrios en la provincia, que lo que se discute principalmente es que es un proyecto que se lleva al Consejo Deliberante que no tiene su razón de ser, porque primero la ley es provincial, porque es una modificación del Código de Convivencia, que esa ratificación a nivel municipal no es necesaria, porque no es que es necesaria una adhesión a la ley provincial para que sea aplicable acá, es decir, es de aplicación inmediata. Ahí me confundo. ¿Por qué Córdoba Capital decidió redactar una ordenanza adaptándose, no adhiriendo totalmente, sino adaptando esa normativa? Es que no es necesario adherir, porque es una ley provincial, y una ley provincial estamos dentro del territorio provincial y es de cumplimiento. Es más, es de tal cumplimiento que no es una normativa municipal, sino lo que busca principalmente, y quien la va a llevar adelante, el contralor o la prohibición de ejercer como cuidacoche o limpiavidrio, es la policía de la provincia. Es decir, los empleados municipales, es decir, la guardia local, no tiene injerencia en esto. Por eso, en definitiva, termina siendo un acto totalmente demagógico de querer subirse, que es lo que decimos nosotros en la sesión del día jueves, querer subirse a un tema que en realidad lo que tiene que hacer el Estado municipal es ver cuáles son sus responsabilidades respecto a este tema, y cuando veamos nosotros, que es parte de lo que hemos dicho nosotros en las sesiones, el contralor o la puesta en marcha de ese código de convivencia es una responsabilidad provincial. Incluso ya hay un protocolo que tiene la policía de la provincia que se ha avanzado para cómo se va a actuar en los casos que haya cuidacoche o limpiavidrios. Adelantemos que acá en Villa María el tema de los cuidacoches o estacionamiento ya está arreglado, o se encontraba reglamentado a partir del estacionamiento medido, y una ordenanza que dictó este Consejo Deliberante prohibiendo la tarea de cuidacoches. Entonces terminó siendo una acción medio demagógica de querer subirse a un tema en el cual en su momento no se había querido avanzar, por lo menos desde el Ejecutivo. Y la crítica principalmente va porque algo que venimos diciendo nosotros es: se llevan ese tipo de proyectos al Consejo Deliberante, como pasó con otras cuestiones de naturaleza política en estas últimas sesiones, medio para desviar el tema y no ver cuál es el verdadero rol que tiene que tener el Estado municipal a la hora de decir, bueno, hay una problemática que son los cuidacoches, que son los limpiavidrios. Entonces empecemos a pensar esas situaciones y otras de mucha precarización en la calle de nuestra ciudad. Bueno, empecemos a ver como Estado qué podemos aprovechar o qué podemos hacer, o cuáles son las responsabilidades que tenemos como gestores públicos para abordar las causas. Ahí va la crítica mía principalmente. Empecemos a trabajar sobre cómo llevar adelante o cómo minimizar las causas, que la gente no necesite ir a limpiar vidrios, que la gente no necesite hacer cuidacoches, que la gente tenga herramientas necesarias para poder desarrollar sus tareas, desarrollar su trabajo, que el Estado municipal, que sí tiene que tener ese rol de estar al lado del vecino acompañando, empecemos a pensar cómo generamos herramientas para eso y no tratar de hacer una declaración de interés demagógica que termina siendo algo como para que salgan los medios al otro día y decir, el Estado municipal se subió a esto. ¿Se subió a qué? Si es algo que está aplicable y es de vigencia plena en el Estado municipal. No vamos a profundizar en esto con vos ahora porque, bueno, en el programa Media Vuelta que conduce Franco Gasali, que está al mediodía, también van a abordar este tema. Lo que sí, y te había invitado porque me interesaba conocer cómo avanzaron dos denuncias que presentaron el año pasado junto al Tribunal de Cuentas de tu partido, de Uniendo Villa María, en la justicia contra las autoridades, contra la gestión municipal y funcionarios específicos en uno de los casos. Me refiero a una denuncia presentada en abril del año pasado, donde expones que un funcionario municipal, concretamente el subsecretario Rubén Aquiles, subsecretario de Espacios Verdes,
contrata una cooperativa cuyo referente es el hombre que le presta la casa, que le presta el auto al funcionario. Es así, y en este caso contame la denuncia y cómo avanzó esa causa. Bueno, principalmente ahí poniendo un poco en contexto cómo llegamos a esa información. Esto arranca cuando el año pasado nosotros veníamos siendo muy críticos de la gestión de que todas las contrataciones de espacios verdes se venían dando por contratación directa. Entonces, el año pasado, en el mes de marzo, se logra que se genere una licitación pública para el tratamiento de los espacios verdes. Entonces, cuando se hace una licitación pública, ahí pudimos empezar a conocer mucho más la información que no estaba llegando al Tribunal de Cuentas, porque al Tribunal de Cuentas llegaban las órdenes de pago de la contratación directa, algo que solamente vos te podés aprobar o rechazar la orden, pero no podías abordar integralmente toda la información o todos los datos de la cooperativa. Entonces, a partir de que se hace la licitación pública, empezamos a conocer un poco más información o datos de quiénes son quienes estaban prestando servicios en los espacios verdes, pero que también querían participar en la licitación, entonces tenían que cumplir determinados requisitos y nos permitió acceder a determinada información. En el proceso de que se está dando esta licitación pública, que para que los vecinos más o menos lo entiendan, se hace un pliego, ese pliego se tiene que comprar, una vez que se compra el pliego se presentan las ofertas sobre cerrado, se presentan las ofertas sobre cerrado, se abren las ofertas, se presenta toda documentación, después se controla la oferta. En todo ese proceso, a mi forma de ver, de manera errónea para ellos, evidentemente, porque esa fue la única vez que nos dieron participación en una licitación pública, y ahora nos vamos a enterar por qué, como bloque de la minoría nos hacen parte de ese proceso licitatorio. Evidentemente buscando que dar transparencia al proceso y claro, que todas las voces que representan a los vecinos, por lo menos en el Consejo Deliberante, estemos dentro de ese proceso licitatorio. Nosotros cuando nos sentamos en ese proceso licitatorio, primero que celebramos que se hiciera, porque mucho peor es para la gestión municipal y para las arcas de los vecinos, es que las contrataciones se hagan de manera directa, a que un funcionario contrate a tal empresa o tal empresa, sin que haya competencia leal, que haya concursos de precios, que se pueda determinar cuál es el mejor precio, el mejor calidad del servicio. Ya ahí, en el proceso de licitación, ¿qué vieron? Bueno, es que ahí donde nos encontramos con que empezamos a ver la documentación y ver quiénes firmaban, y nos empezamos a encontrar con cuestiones que nos llamaron poderosamente la atención. Una de esas, la que lleva esta denuncia que vos contás, es que el secretario de Servicios Públicos, subsecretario de Servicios Públicos de Espacios Verdes, que era Rubén Aquiles, que nosotros ya habíamos visto que cuando asumió la gestión había pasado a manejar un auto 0 kilómetros. Cuando vemos el auto, pedimos un informe al registro de propiedad y vemos que ese vehículo, el dominio de ese auto, estaba a nombre de un vecino. Juan Sicbaldi era su nombre. Entonces, hasta ahí era bueno. Puede ser que el auto lo compró un amigo, o se lo prestaron y demás. Pero esto empieza a tomar determinada gravedad cuando nos enteramos que Juan Sicbaldi era parte o apoderado de las cooperativas que el municipio contrataba directamente. ¿Y cómo sabemos que era parte? Bueno, porque cuando va el proceso licitatorio, Juan Sicbaldi se presenta y firma como apoderado de las cooperativas. Bien. Entonces ahí ya nos empieza a llamar un poco más la atención. Entonces ya pedimos un informe al registro de propiedad automotor, nos enteramos que el auto en el que se manejaba Aquiles como propio, en el que iba a los actos, en el que iba a trabajar, volvía a trabajar, estaba a nombre de Sicbaldi. Después nos encontramos con que el domicilio de Rubén Aquiles en el padrón electoral, es decir, en el registro de electores, coincidía con el de las cooperativas que contrataban directamente. Entonces, evidentemente, había algo que no nos cerraba, porque convengamos que... Pero nosotros no somos quienes para determinar, o sea, nosotros somos funcionarios públicos, pero no nos corresponde determinar eso. No. Hicimos una investigación, que es esto. Claro. ¿Y las señales? ¿Qué actuaron con estas dos señales, la casa y el auto? La casa, el auto y la contratación, es decir, claro, porque también dentro del proceso licitatorio... Si no hubiera contratación es que un amigo te presta la casa, claro, del auto, ¿no? Y en el proceso, no solo que Aquiles venía contratando directamente estas cooperativas, sino que en el proceso licitatorio Aquiles dictaminaba la conveniencia de contratar de seguir contratando esas cooperativas. Entonces ahí ya evidentemente dijimos, acá algo está mal. ¿Y eso qué pasó? Entonces nosotros por un lado ahí dijimos, miren, para nosotros de mínima... Esto es abuso de autoridad, es omisión de los deberes de funcionarios públicos, y la justicia es la que debe investigar. Entonces nosotros presentamos una justicia ante la Fiscalía de nuestra ciudad, que creo que la tiene la Fiscalía de primero o tercer turno, no me acuerdo cuál. Me parece que es de tercer turno. Puede ser tercer turno, Maldonado creo que está. Esa denuncia, que no sé qué turno es. Bien, bueno, no sé. Más allá de eso, presentamos la denuncia. Por otro lado, hicimos la presentación dentro del proceso licitatorio.
y pusimos en conocimiento del intendente y de todos los funcionarios que estaban dentro de ese proceso licitatorio estos hechos que veíamos de enorme gravedad. ¿Cómo terminó esa película? Contame. Se suspendió el proceso licitatorio. Se canceló la licitación. Se contrató directamente. Y se hizo una licitación privada donde ya no nos dieron espacio para poder controlar a nosotros y contrataron por una licitación privada, lo hago para la cámara ahí, entre comillas, y se contrató y se sigue contratando las mismas cooperativas. Pero bueno, nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Y en la justicia hubo avance? No, eso la verdad que nosotros desconocemos. Nosotros no nos hemos constituido querellantes, nosotros venimos con un tema de que hay una cuestión de recursos, hasta en algún momento, de recursos humanos y de recursos económicos, de cómo seguir las causas. Nosotros la obligación que tenemos por la ley de ética pública es la de denunciar cuando vemos estos hechos. Que después hay otro caso que me preguntas ahora y ahí te pongo en contexto. Nosotros denunciamos y al día de hoy no sabemos si ha habido avance en las causas. Nosotros lo que sí confiamos en la independencia de poderes, porque por eso es un sistema republicano, y creo que sería bueno que quienes tienen esas causas avancen, porque en eso... Uno a veces, hay cuestiones dentro de la política, te pasa, donde uno a veces hace denuncias, incluso hasta denuncias mediáticas, porque hay cuestiones que son discutibles ética y moralmente. Entonces, cosas que nosotros decimos, gastos que se hacen, por ejemplo, que para nosotros son ética y moralmente mal ejecutados, mal llevados adelante, pero que no son delitos penales. No son delitos penales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando el intendente se hizo un bastón de mando de plata y de oro con una banda presidencial y se gastó en plena emergencia económica, que llevaba 10 millones de pesos, no me acuerdo el precio ahora, bueno, para nosotros era un gasto que, por un lado, a la gente no se le brindaba asistencia. Pero no era ilegal. Pero no es ilegal, porque él llevó un procedimiento, hizo la contratación y demás, puede ser irracional el gasto, pero no ilegal. Claro. Pero en esto nosotros vemos la comisión de un delito y nosotros creemos que las fiscalías deben investigar. Pasa que después nos encontramos con un sistema de justicia que evidentemente cuando investiga al vecino de a pie, al vecino que roba un sachet de leche para comer en la casa, es extremadamente puntilloso y avanza las causas, y generalmente cuando está la política del otro lado, tienden a tener procesos que demoran un poquito más. El guante blanco demora más. Exactamente. Y esto hablamos de te prestan un auto y tal vez una casa a cambio de contrataciones, la hipótesis, no es que sea así, porque probablemente puede haber otra explicación que estaría bárbaro que la justicia le diga. Pero, ¿sabes qué? En este otro caso estamos hablando de mucha plata. Contanos cuál es la otra denuncia que presentaste en julio, hace un año. Va a cumplir un añito. Va a cumplir un año ahora, ya le vamos a festejar el primer año. Bueno, es una denuncia que se presenta, ahí también vamos a hacer el contexto de cómo llegamos a esa denuncia y cuándo nosotros creemos que se materializa el delito. Inicia la gestión, no nos olvidemos que es diciembre de 2023, y ahí se da una gran discusión política, o por lo menos en los medios, del Estado, la pesada herencia, podríamos decir de alguna manera, en la que recibe a Castelo la intendencia. Entonces, ahí la primera acción que genera el Ejecutivo Municipal es una ordenanza de emergencia económica, aparentemente por un desfasaje financiero o problema económico. Se llegó a decir de que faltaban o que había problemas entre 2.500 hasta, en algún momento dijeron hasta 7.000 millones de pesos. Pero una auditoría externa que deberían hacer una auditoría, pero hasta ahora eso era todo discursivo. Entonces, ¿qué pasa? Esto, una cuestión es lo que se puede decir en los medios, como hablábamos recién, o que nosotros queremos, y otra cosa es cuando van avanzando. Primer hecho importante es cuando llega el mes de junio de 2024. Junio de 2024 es el plazo. 6 meses de gestión del intendente Sí, Castelo. pero es principalmente el plazo donde hay que presentar el balance de la gestión 2023. Que había sido de Gil, pero 11 meses de Gil, un mes de Castelo. Claro, porque en definitiva eso pasa así, es decir, las gestiones por la Carta Orgánica Municipal se presenta el balance en junio. Entonces, cuando hay que presentar el balance en junio, que nosotros es una gran oportunidad, porque ahí vamos a ver realmente cuál era la pesada herencia, cuál era la situación realmente económica del municipio cuando se recibió la gestión. No se presenta el balance. Por primera vez en la historia no se presenta el balance, se presenta un informe de saldos provisorios donde dicen de que hay inconsistencias y que eso lleva a que la necesidad de hacer una auditoría. Perfecto. Entonces, en esta situación, vemos el informe de saldo provisorio. El informe de saldo provisorio no decía nada, era una cuestión, porque era un informe de saldo provisorio, no era documentación oficial. Exactamente. Claro. Sí, era bastante precario, pero sí ocurre un hecho importante ahí, que el intendente dice, vamos a hacer una auditoría. Entonces, el intendente, hay primer punto de discrepancia con la posición política nuestra, nosotros decíamos, si van a hacer una auditoría,
hagan una auditoría pública, denle participación, una auditoría integral, denle participación a los colegios profesionales, a las universidades, a los espacios de la oposición, para que seamos parte de ese proceso de contralor. No se toma esa decisión, decide contratarse de manera directa a una consultora puntual que se llama Russell Bedford, sin concurso de precios, sin licitación, nada. Se contrata a esta consultora para que haga no una auditoría, porque una auditoría es integral, sino un procedimiento acordado, porque necesitamos... ¿Qué es un procedimiento acordado? Le decía a quien querés que te investigue, quiero que me investigues esto y esto. O sea, determinen qué es lo que quería que se vea. Claro. Fruto de eso, que termina siendo mucho más reducida la información con la que cuenta la consultora esta o quien hace la auditoría, resulta un informe que lo acompaño y después se lo pongo a disposición, si lo quieren, es público, pero se los pongo a disposición acá, que resulta que hay discrepancias entre lo que debería haber, de acuerdo al sistema de la municipalidad, por decirlo de alguna manera, lo que decía el sistema, es decir, en caja tenían que haber 10 millones de pesos, sí, y lo que había efectivamente. En bancos tenía que haber tanta plata, y había esto. Por un total de cerca de 5.500 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre lo que decía el sistema de la municipalidad y lo que había efectivamente, había un desfasaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ahí nosotros nos empieza a preocupar enormemente, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando y la plata de todos los vecinos. ¿Cuándo se materializa esto? Cuando llega junio de 2025, que hay que presentar el balance 2024. Recordemos, balance 2023 no estaba presentado, fue un informe de saldo provisorio. Viene balance 2024 en junio de 2025, y ahí nos encontramos con que, de acuerdo a esa auditoría, y parcialmente, porque tampoco siguen para hacer el balance lo que dice la auditoría, otra para nosotros una gran incongruencia. Si vos hiciste una auditoría y te dijo, estas son las cuentas que hay que adjudicar. Y el balance, perdón, porque ya estamos llegando al final del programa y tengo que ayudarte a cerrar el concepto. ¿El balance contaba con esos 5.000 millones o no contaba con esos 5.000 millones? No, hacen un ajuste patrimonial donde... Desaparecieron 5.500 millones del patrimonio de Villa María. Y ahí fuiste a la justicia. Entonces nosotros siempre una locura, por lo menos alguna explicación racional para los vecinos. Y hemos ido a la justicia. ¿En la municipalidad? No sé, habría que preguntarle. Entonces, ¿y avanzó esa causa? Bueno, en esa causa nosotros presentamos la denuncia, después fuimos citados a declarar como testigos, como denunciantes, para ampliar, nos preguntaron, para conocer todo este proceso, que encima todos son procesos muchas veces para los vecinos comunes, incluso para mí, que soy abogado, muy complejos, porque son cuestiones, a lo mejor Maxi está mucho más preparado para explicarlo porque es contador. Bueno, y hemos podido ampliar toda esta denuncia, aclarar cada uno de los temas, y entendemos que la justicia debería estar avanzando, de mínima, lo que nosotros creemos. En la anterior no fueron llamados a declarar. No hemos sido llamados a declarar. En esta fueron llamados a declarar, y lo que esperamos es que sea una pericia contable, donde se llame a las partes, vaya un cuerpo forense específico en auditorías contables, entre la municipalidad, saque toda la información y nos diga qué pasó con esa plata. Que la justicia encuentre al mago, por ejemplo. Exactamente, de mínima. Manuel Sosa, se nos acabó el tiempo, es apasionante charlar con vos con la precisión y contexto que aportás en cada nota, pero el tiempo en radio es cortísimo. Que es tirano. Es tirano, si no es cortísimo, así que muchísimas gracias por venir a visitarnos, nos encanta además que estén. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo.